Hermanos, buenas noches, sean todos bienvenidos. Vamos a disponer un tiempo para buscar la dirección de Dios por medio de una oración antes de exponer la palabra. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu amor y por tu fidelidad. Te pido, Dios, que prepares nuestros corazones para poder ser sensibles a tu palabra. Te pido que, Señor, el mensaje de esta noche sea de edificación y de bendición para nuestras vidas. Y que salgamos, Señor, totalmente diferentes de este lugar. Que salgamos fortalecidos, Señor. Venimos por un alimento espiritual. Venimos, Dios, porque estamos necesitados de ti. Todo eso lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, pues ya inicia el mes de septiembre y vamos a estar viendo una serie de mensajes con el tema de no temeré. Sí, ese es un mensaje, sí, que vamos a estar tomando acerca del Salmo 23, versículo 4, donde el salmista expresa que no temerá mal alguno, porque tú estás conmigo, dice el Señor. Es una gran promesa para la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Por qué es necesario saber que momentos de temor, cómo debemos de actuar? Porque a veces pudiéramos temer, ¿sí?, por diferentes cosas. Hay cosas primarias y cotidianas, por ejemplo, una culebra, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando vemos una culebra? ¿Verdad? Brinco, dice la hermana, corro. Es algo primario, un ratón, una cucaracha. Pero hay cosas más allá todavía, sí, que pudiéramos nosotros temer, sí. ¿Qué es lo que genera? Y comúnmente el temor lo que hace y provoca en nosotros es huir. Y eso es lo que estaba haciendo el salmista. Estaba, sí, alejándose, estaba evitando al rey Saúl, porque el rey Saúl lo quería asesinar. Entonces vamos a estar viendo un poco acerca de este texto. Déjenme les leo. Dice el Salmo 23, todos lo sabemos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Pero vamos a estar enfocándonos en el versículo 4 y el 6, porque dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Lo escribió el rey David cuando estaba pasando momentos difíciles, momentos complicados. ¿Y a qué se refiere con el tema de aunque ande en valle de sombra de muerte? Muchas veces el valle significa un estado emocional. Puede ser tristeza, puede ser angustia, puede ser depresión, ¿sí? Porque eso es lo que estaba pasando el rey David. El rey David estaba, sí, alejándose de Saúl. Entonces dice: tú eres mi pastor, nada me faltará, pero, sí, si paso por esos valles, yo sé que tú me infundes fuerzas, yo sé que tú estás conmigo. Entonces esos valles, ese valle, sí, oscuro, de muerte, significa en muchos de los casos una emoción que quizás provoca un sentir en nuestras vidas. Y es que un poco del contexto de por qué Saúl quería matar al rey David. Miren, el primer libro de Samuel 18:7 pasó algo. Dice la palabra: y exclamaban con gran regocijo todo el pueblo, sí, decía: Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000. Eso provocó en Saúl un celo. Eso provocó en Saúl una envidia, un egoísmo. Sí, había algo allí con el rey Saúl y por eso quería matar al rey David. Pero el rey David era un hombre temeroso de Dios. El rey David, sí, prefería huir, prefería alejarse para no lastimar. Y me gustaría leer unos versículos que me llamaron mucho la atención de la personalidad del rey David. Y creo que nos va a ayudar mucho, porque a veces, sí, quizás estamos temiendo
y debemos más bien confiar en Dios. Vamos a ir viendo esto, pero miren lo que sucedió cuando el rey Saúl quería matar al rey David. Dice en el primer libro de Samuel, el capítulo 24, cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le informaron que David estaba en el desierto de Engadí. Entonces Saúl tomó consigo 3 batallones de hombres escogidos de todo Israel y se fue por el peñasco de las cabras en busca de David y de sus hombres. Pero por el camino llegó a un redil de ovejas y como había una cueva en el lugar, entró allí. ¿Para qué entró el rey Saúl a esa cueva? Algo curioso, ¿verdad? Iba en busca del rey David, iba con su ejército y les dijo, a ver, denme un momentito. Sí, creo que me hizo un poco de daño la cochinita de la mañana. Entonces dice, ahorita vengo. Entonces el rey Saúl entra a la cueva a hacer sus necesidades. ¿Y quién estaba en la cueva? Estaba David escondido en el fondo de la cueva con sus hombres. Y sus hombres le dijeron, en verdad hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo, yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo mejor que te parezca. Su ejército del rey David le dice, mira, Dios te lo acaba de poner, se cumple la promesa, ¿verdad? Y a veces tenemos que tener cuidado porque creemos que las cosas son de Dios y decimos, no, es que Dios está acomodando las cosas, todo al parecer, y muchas veces no es. Nosotros mismos nos engañamos y creemos cosas que no son, y eso es lo que pasaba aquí. Vean lo que dice el rey David. David se levantó, y pondré a tu enemigo en tus manos para que haga con él lo mejor que te parezca. David se levantó y sin hacer ruido cortó el borde del manto de Saúl, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho. Si no quiso matar al rey David, no quiso hacerle daño, solamente cortó un pedacito de su manto, y solamente hacer eso le causó remordimiento. Y les dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él, porque es el ungido del Señor. De este modo, David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Pero una vez que éste salió de la cueva para proseguir su camino, David salió y le gritó, majestad, majestad. Saúl miró hacia atrás Saúl cuando David gritó, y David, postrándose rostro en tierra, se inclinó y le dijo, ¿por qué haces caso, su majestad, a los que dicen que yo quiero hacerle daño? Usted podrá ver con sus propios ojos que hoy mismo en esta cueva el Señor lo había entregado a mis manos. Mis hombres me incitaban a que lo matara, pero yo respeté su vida y dije, no puedo alzar la mano contra el rey, porque es el ungido del Señor. ¿Sí? El rey David estaba temeroso, estaba huyendo, ¿sí? Se estaba guardando, se estaba alejando, estaba evitando los problemas, pero llegó un momento donde él, ¿sí?, ya no soportó, ¿sí?, y tenía que vencer ese miedo. ¿Qué quería hacer el rey Saúl? Matarlo. Y él pudo haberlo matado también, pero sin embargo él respetó, porque era el ungido del Señor, y a pesar que estaba haciendo cosas malas, ¿sí?, porque había celo, él salió y se postró. Le dijo, tú sabes que yo no quiero hacerte nada malo, tú mírame, si pude haberte matado. Entonces pudo vencer ese temor, ese miedo, incluso se postró delante de Saúl, y Saúl ahí mismo lo hubiera matado. Y es ahí la primera enseñanza que nosotros debemos de aprender. Poder vencer ese temor o identificar si estamos pasando por ese valle que a veces no queremos pasar. En muchas ocasiones pasamos momentos que preferíamos evitar, ¿sí? Preferimos alejarnos de alguna situación que nos incomoda, y es que realmente, ¿sí?, necesitamos nosotros pasar por el valle de sombra de muerte, porque
el rey David decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Entonces, en esta ocasión, ¿sí?, tenemos que ver la relación del valle, ¿sí?, este valle de sombra de muerte, que tiene mucho que ver con el valle de los huesos secos. Ese valle de los huesos secos y este valle de sombra de muerte tiene mucha relación. Tenemos que identificar qué es lo que nos hace temer. Había una mujer en la Biblia llamada o conocida como la mujer samaritana que no podía estar sin un hombre. ¿Y había tenido cuántos? 7, 5. Ya le aumentó 2 la hermana, Entonces quizás hay mujeres que temen estar solas, ¿verdad? Quizás hay hombres que temen, sí, estar solos. ¿Qué es lo que provoca el temor en nosotros? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos hace sentir? Porque la idea es que podamos vencer nuestros temores. Quizás quedarnos sin trabajo nos causa temor. Quizás el futuro, no saber lo que vaya a pasar más adelante. ¿Qué es lo que está provocando ese temor? Miren, ustedes saben que hace como 2 o 3 semanas salió las noticias de un muchacho que casi llegando a Citilcum se derrapó y murió. Sí, un cobratario, todos lo sabemos, ¿verdad? Da la casualidad que nosotros regresábamos a la casa con algunos jóvenes que vienen conmigo y vimos esa situación. Vimos ya el joven, ¿sí?, allí, y fue muy difícil. Bueno, todos los jueves a las 7:30 vengo en mi moto a dar estudio a los varones y me regreso a las 9:30. Y da la casualidad, hermanos, que yo quisiera que venga un carro atrás de mí o quisiera que venga un carro enfrente de mí del otro lado y no viene ni carro atrás ni carro adelante, y de Izamal a Citilcún está completamente oscuro. Oscuro. Y es ahí cuando a mí me entra cierto temor. Hermano, está oscurísimo, no hay lámparas, de Izamal a Citilcún no hay luz. Y yo quisiera que vengan carros, y no vienen carros. Siempre da la casualidad que cuando regreso, sí, está oscuro. Y el temor es algo natural que habita en nosotros. Todos tenemos temor a algo. Y el salmista sabía que Jehová era su pastor y que nada le faltará, sí, y que iba a ser reconfortado, pero dice algo: aunque pase por esos valles o por ese valle de sombra de muerte, ese valle iba a provocar cierto temor en él, pero la promesa es: pero tú estás conmigo. Entonces es allí cuando nosotros atesoramos el texto. Es ahí cuando nosotros empezamos a declarar: tú estás conmigo. Muchas veces el valle oscuro de muerte nos ayuda a confesar con nuestros labios que Dios está con nosotros. Y eso es maravilloso. Yo lo hago, hermanos, cuando tengo cierto temor, cuando tengo cierta angustia, yo declaro al Señor: Señor, ayúdame. Señor, tú eres mi baluarte. ¿No así decía el salmista? En momentos complicados, tú eres mi refugio, tú eres mi castillo fuerte, tú eres mi esperanza, tú eres mi libertador, tú eres mi roca firme, tú eres mi escudo. Él mismo lo está declarando: no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y debemos aprender algo: cualquiera que sea nuestro valle oscuro de muerte, cualquiera que esté provocando un temor en nuestro corazón, eso nos va a ayudar a poder declarar que Dios está con nosotros, y esa promesa es para la vida de toda la iglesia. Amén. ¿Verdad que sí? Es una gran promesa de parte de Dios, el saber que en medio de un temor, en medio de un problema, en medio de una dificultad, Dios está con nosotros. Por eso es que el rey David no podía estar sufriendo. Si ustedes leen varios salmos del rey David, se la pasa sufriendo, se la pasa expresando su dolor, su queja, porque el rey Saúl quería matarlo, pero llegó un momento donde él tuvo que superar ese dolor. El segundo punto que vamos a ver: en medio del temor, Dios nos infunde aliento, dice el texto. Pero para que podamos entender el sentido, me tomé el tiempo para
verlo en la versión TLA. Vean cómo dice el lenguaje actual. Puedo cruzar lugares peligrosos, es lo que yo les decía. Así dice esta versión. El valle oscuro de muerte son lugares peligrosos, así lo traduce. Y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Ahora la Biblia Viva dice: aun cuando atraviese el negro valle de la muerte, no tendré miedo, pues tú irás siempre muy junto a mí. Tu vara de pastor y tu callado me protegen y me dan seguridad. Tanto la versión TLA, que dice que nos da confianza, como la Biblia Viva, que dice que nos da seguridad y protección, es lo que en muchos de los casos necesitamos nosotros. ¿Sí? Todos nosotros necesitamos ese aliento de parte de Dios, que las versiones lo traducen como llenura de confianza, como protección y seguridad. El salmista decía que Jehová era su pastor y Jehová iba a transmitirle protección, iba a transmitirle seguridad, iba a transmitirle confianza. Y cuando Dios es nuestro pastor, ¿sí? Cuando nosotros reconocemos que Dios es nuestro pastor, ¿sí? Tenemos esa protección y tenemos esa confianza. Pero debemos estar seguros de que Él es nuestro pastor. Tenemos que estar convencidos de que Él nos va a dar la protección, la confianza y la seguridad. Porque a final de cuentas, hermanos, Él es el pastor de pastores. Jesús es el príncipe de pastores. El título de pastor está allá arriba. Nosotros somos ovejas. También yo soy una oveja. Y quizás el Señor me pone como oveja para guiar al rebaño. Pero yo también, al igual que ustedes, necesito sentirme protegido. Yo también, al igual que ustedes, necesito sentirme seguro en medio de mi temor, ¿sí? Ese temor humano, en medio de esa situación. Yo necesito de un pastor que me cuide, un pastor que me protege, un pastor que me sostiene, un pastor que me anima, que me reconforta, que yo sepa que tengo seguridad con Él, un pastor que me alimenta. Ese es el pastor de pastores. Por eso el salmista estaba muy seguro cuando dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y lo más triste que pudiera pasarnos es no reconocer que somos ovejas del prado de Dios. Porque una oveja sin pastor no es nada, hermanos. Una oveja sin rebaño no es nada. Está vulnerable. Vea lo que dice Mateo 9:35. Dice que Jesús, el príncipe de los pastores, recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Pero ¿qué pasó? Él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Si hay alguien que a veces se siente agobiado, agobiada, si hay alguien que se siente desamparada, desamparado, ¿sí? Dios quiere derramar compasión sobre sus vidas. Dios, ¿sí? derramó compasión sobre nuestras vidas. Porque estábamos, ¿sí? cada uno de nosotros que hemos venido a los pies de Cristo, nos encontrábamos en un valle, ¿sí? oscuro de muerte, en un valle de sombra de muerte. Todos hemos pasado por esos momentos y anhelábamos la protección de Dios, anhelábamos que alguien nos ayude, y solamente fue Cristo que derramó esa compasión sobre nuestras vidas. Si alguien todavía no ha entregado su vida al Señor y todavía vive angustiado, vive angustiada, vive desamparada, vive con cierto temor que no logra superar ese temor, hoy el Señor le está viendo y quiere derramar esa compasión sobre su vida, y puede venir a los brazos de Cristo, rendirse a sus pies y pasar a ser oveja del prado de Dios. Amén. El último punto dice que no temeré alguno, porque ciertamente el bien
y la misericordia me seguirán. Entonces nosotros tenemos que atesorar, ok, en medio de cualquier situación que me esté pasando, porque por ejemplo yo le tengo mucho miedo a las alturas, entonces yo puedo declarar, porque ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, para poder adquirir esa confianza, esa seguridad. Yo necesito decir lo que el salmista estaba diciendo en momentos cuando él se sentía agobiado, cuando él se sentía inseguro. Vea lo que dice el texto: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Otras versiones dicen, sí, para siempre, toda la vida estaré en la casa de Jehová. Entonces, no temeré en caso de que me gane el miedo, en caso de que me pase alguna situación que provoque temor en mí. Debemos de recordar que ciertamente el bien y la misericordia de Dios nos seguirán. Es como la sombra. ¿Dónde va la sombra? No tiene a dónde ir. Siempre nos va a seguir la sombra. Y eso es lo que el salmista estaba declarando, estaba enseñando, ¿sí? De que toda la vida el bien y la misericordia van a seguirle para siempre. Quiero decirles algo y terminar con esto. Apenas hace 2 meses quizás conocí al hermano Carlos, a este hombre que entregó su vida al Señor. Sí, cuando lo visité pude presentarle el plan de salvación y estaba temeroso, estaba angustiado porque el cáncer ya estaba muy avanzado. Sí, pero estuvimos orando por él, estuvimos visitándole y él entregó su vida al Señor y pudo de una u otra manera terminar los días de su vida feliz, tranquilo, confiado. ¿Por qué, hermanos? Porque ciertamente el bien y la misericordia le alcanzó. O sea, que nunca es tarde para poder entregar nuestras vidas a Cristo, sin importar la situación. No hay necesidad de que tengamos una enfermedad, no hay necesidad, ¿verdad?, de que nos pase alguna situación, pero nunca es tarde para venir a los pies de Cristo. Nunca es tarde para rendirnos al Señor, nunca es tarde para reconciliarnos con el Señor, para que así cuando estemos listos y preparados para presentarnos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, podamos estar con esa seguridad que el bien y el mal, el bien, sí, y la misericordia de Dios siempre van a estar con nosotros. Porque el texto dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, y no son los planes de mal, sino planes de bienestar, para darles un futuro y una esperanza. Y todos necesitamos un futuro y una esperanza. Si usted conoce a alguien que esté enfermo, si usted conoce de alguien que esté necesitado, si usted conoce de alguien que está pasando por un temor, por una angustia, por una depresión, llévele este mensaje de parte de Dios. Dígale, ciertamente el bien y la misericordia de Dios puede llegar a tu vida, porque Dios tiene planes de bien y no de mal para ti. Dios nos puede usar. Es maravilloso cuando Dios te usa como un instrumento de bendición para las personas que te necesitan. El rey David tenía un ejército y el ejército le dijo, mátalo. Pero el corazón del rey David, a pesar de que tenía el temor, él dijo y declaró este hermoso salmo. Vamos a leerlo otra vez. Jehová es mi pastor y nada. Ese texto, hermanos, atesoremos. Vamos a atesorarlo. Vamos a llevárnoslos. Vamos a imprimirlo y ponerlo en nuestra sala, en nuestro cuarto. Que sea una promesa, que sea una seguridad, que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. En lugares delicados, pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor
a su nombre, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y me brinqué al 6, porque quizás el 5 en otra ocasión lo vamos a hablar. Pero el 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Toda la vida vengamos a los atrios del Señor y a sus brazos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo de reflexión. Señor, es un salmo muy popular, muy clásico, pero muchas veces necesitamos recordar esas palabras. Señor, te pido que nos ayudes para que cada domingo podamos hablar de un tema acerca del temor. ¿Cómo es que tú usaste a los profetas, a los discípulos, cualquier evento, Señor, donde han superado sus temores? Ayúdanos, porque el temor muchas veces, Señor, nos alcanza, el temor nos gana. Tú conoces nuestras vidas, tú sabes, Padre, las personas que hoy viven con temor. Yo te pido que hoy salgan transformados de este lugar. Padre, ayúdalos a entender, Señor, que es una promesa, que podamos declarar que no temeremos mal alguno, porque tú estás con nosotros. Recibe toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.